Muy buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Es para nosotros un privilegio el poder compartir con ustedes esta noche de miércoles, este discipulado. Damos muchas gracias a Dios por la oportunidad y también a nuestros pastores por la confianza que nos han brindado. Les saluda en este momento mi esposa, la hermana Miriam, y su servidor, el hermano Pepe. Con mucho gusto estamos hoy en este día y muy contentos, pero sobre todo con muchos deseos de que este sea un tiempo de edificación para todos. Vamos a orar para poder iniciar con la palabra de este día, así que inclina tu rostro y vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad. Padre bendito, en esta hora te damos muchas gracias por la bendición que nos das de poder compartir tu palabra, de poder estar en este momento, Señor. Pedimos que tú hables a nuestro corazón, que tu palabra sea sembrada, Señor, y que venga, Señor, a aportarnos para nuestra edificación. Sabemos, Señor, que la palabra no vuelve a ti vacía, Señor, sino que viene y hace conforme a lo que tú la has mandado. Te damos gracias por ello y te pedimos, Dios, que en esta noche esto sea de bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues en esta noche, en esta oportunidad que tenemos, mi esposa y yo hemos sentido de parte de Dios hablar acerca de dos puntos que sentimos son muy importantes tenerlos en mente y en nuestro corazón. Estos son que la fidelidad de Dios es base de nuestra fe y de nuestra esperanza. Pero bueno, para poder entrar a estos puntos, queremos tener en cuenta esto. En las enseñanzas anteriores hemos escuchado acerca de enseñanzas prácticas acerca de la fidelidad de Dios. Una de ellas es que Dios es fiel y es digno de nuestra confianza. Creo que eso no nos queda duda, ¿verdad, amor? Dios es fiel y no podemos poner en tela de juicio nada de lo que Él dice o nos ha prometido. Otra cosa que hemos aprendido es que debemos hablar de la palabra y permanecer en ella, porque es la única manera en la que fortalecemos nuestra fe y no fluctuamos en base a las circunstancias que salen a nuestro alrededor. También tenemos que añadir lealtad a nuestra fidelidad. Esto es importante tenerlo presente porque una parte importante que nosotros como humanos debemos darle a Dios sí es nuestro reconocimiento, sí es nuestra adoración, pero sobre todo es nuestra lealtad, no ser de doble ánimo. Y una enseñanza adicional también es el valorar las bendiciones de Dios aumenta nuestra fidelidad. Si yo tengo presente en mi mente, pero sobre todo en mi corazón, las bendiciones de Dios, sin duda alguna yo voy a ser fiel. Y bien, pues estas han sido enseñanzas que nos han posicionado en un tema de comprender de mejor forma la fidelidad de Dios. Pero también para introducir en este tema queremos sentar dos ideas importantes. Número uno es que sabemos que nuestra relación con Dios es por fe. No le vemos, pero sí le podemos sentir. Él es real a nuestra vida, se manifiesta y más aún podemos ver, porque podemos ver sus bendiciones que son nuevas cada mañana, como dice su palabra también. Y el otro punto es que Dios es fiel independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor. Nosotros somos los que debemos cuidar nuestra fidelidad a Dios, es decir, no debemos cambiar nuestra actitud delante de Dios en medio de las circunstancias, porque Él no cambia su actitud para con nosotros en medio de las mismas. Él sigue siendo Dios, sigue siendo nuestro sustentador y sigue siendo el que nos bendice. Bien,
pues con estas ideas de que Dios es fiel en el sentido de cumplir lo que Él hace, de que Él tiene cuidado de nosotros, los dos puntos que queremos abarcar en esta hora son la fidelidad de Dios como base de nuestra fe y número 2, la fidelidad de Dios como base de nuestra esperanza. Y bueno, le cedo el lugar, la palabra a mi esposa. Ella nos va a empezar a compartir acerca del primer punto. Gracias. El primer punto nos habla acerca de la fidelidad de Dios como base de nuestra fe. Y aquí vamos a tomar tres aspectos. El primero es que creemos en las promesas de Dios por su fidelidad. El segundo es la fe, que es esencial en nuestra relación con Dios. Amén. Y el tercer punto es que Dios es fiel porque mantiene sus promesas. Bueno, vamos a ver el primero. Creemos en las promesas de Dios por su fidelidad. Sabemos que Dios lo que promete, Él lo cumple. Amén. Él no puede romper sus promesas, Él no puede faltar a su palabra porque sería ir en contra de su propia naturaleza. Leí en una ocasión que el creer que Dios es infiel es como si nosotros pensáramos que el sol no nos va a calentar, que el hielo no va a enfriar o que, por ejemplo, la lluvia o el agua no nos van a mojar. Eso es ir en contra de la misma esencia, entonces sería ir en contra de la naturaleza misma del Señor, el siquiera creer o pensar que Él es infiel. Y bueno, pues estamos hablando de que creemos en sus promesas por su fidelidad. La Biblia nos habla de muchas promesas que se cumplieron en la antigüedad a hombres y mujeres, pero también nos habla de promesas que se van a cumplir en nuestra vida o que incluso pues ya se cumplieron algunas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de las que fueron en la antigüedad, el caso de Abraham, donde Dios a él le prometió primero pues que le iba a dar una tierra que iba a poseer, que iba a ser la tierra de Canaán. También sabemos que le dio la promesa de que su descendencia iba a ser numerosa y pues sabemos que así fue, ¿no? Otra de las promesas que vemos en la palabra es en el caso de David, por ejemplo. A él se le prometió que su descendencia iba a conservar el reinado. Y bueno, pues si leemos en la Biblia la historia de Israel, pues vemos que así fue, ¿no? Que así se cumplió. Y bueno, pues lo más bonito, lo mejor viene ahora en las promesas que están pues por cumplirse en nuestra vida. La Biblia nos enumera muchísimas promesas que hay para nosotros, pero bueno, las que tomamos como primordiales, esenciales para nuestra vida, está primero, por ejemplo, la promesa de la paz, porque dice la palabra que Él nos va a dar su paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Entonces, pues dice que su paz va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Amén. En esta parte debemos tener presente que su paz abarca cualquier circunstancia que pudiera ser adversa a nuestra vida, sea un tema de salud, un tema económico, un tema familiar. Si nosotros descansamos en el Señor, su paz nos inundará y podremos estar a la expectativa de que Dios obre a nuestro favor. Así es, amén. Otra de las promesas que nos habla la Biblia es acerca de la provisión. Dice la palabra que mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Y bueno, también dice, ¿verdad?, que no hemos visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, pues, eso habla de provisión. Amén, claro. En esta promesa podemos verla manifiesta en muchas áreas, ¿no? Pero aquí lo importante es no perder de vista que si bien es cierto podemos tener un trabajo, podemos tener un patrón que nos paga, podemos tener una cuenta bancaria, esa no es la fuente, es el medio que Dios utiliza. Pero tengamos presente que la fuente es inagotable, es Dios mismo. Por lo tanto, debemos estar confiados en que Él cumplirá estas promesas. Amén. Otra promesa es acerca de la sanidad. Dice la palabra que Él es el que sana todas nuestras heridas, Él sana nuestras dolencias. También nos menciona que por sus llagas hemos sido sanados. Amén. Y lo hemos vivido, o sea, personalmente hemos experimentado sanidad
de parte de Dios en medio de ahorita, de la pandemia, ¿verdad? Hemos también, Amén. gloria a Dios, visto su promesa cumplida en nuestras vidas. También la promesa del descanso, dice la Amén, palabra, amén. venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Amén. Aquí es interesante y muy bonito el tema de que no importa cuál sea el agobio o el cansancio, sea físico, sea emocional, sea mental, Dios tiene ese descanso para nuestras vidas. Cuando te sientas agobiado por cualquiera de estas situaciones, descárgate en el Señor y ten la seguridad de que si tú pones cualquier situación en su mano, Él la va a resolver. Por lo tanto, puedes tener paz y descansar en Él. Así es. Y bueno, otra promesa que podemos decir que abarca a la gran mayoría de lo que pues todos los hijos de Dios vivimos, creyendo en la fidelidad del Señor, pues es la promesa de la bendición. Amén. Dice la palabra, bendito el hombre que confía en el Señor y pone en Él su confianza. Amén. También dice, el Señor te bendiga y te guarde. Y bueno, pues vemos que Dios nos bendice pues en todas las áreas Amén. de nuestra vida, ¿no? Amén, amén, amén. Y no terminaríamos si quisiéramos seguir enumerando las promesas que Dios tiene para nosotros. Pero bueno, pasemos al siguiente punto, que es la fe es esencial en nuestra relación con Dios. Amén. Voy a leer una cita de la palabra que se encuentra en Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así es. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, de nada nos sirve decir que creemos en Dios, de nada nos sirve decir que confiamos en Él, en sus promesas que acabamos de ver, en la fidelidad. De nada nos sirve eso si nosotros no accionamos nuestra fe, si no la ponemos por obra, porque así dice la palabra, ¿no? Que la fe sin obras es muerta. La fe es como un regalo, ¿no? O sea, nos dan un regalo y de nada sirve que ya lo tengo y lo dejo ahí y no lo abro. No, o sea, para poder disfrutar de ese regalo, pues tengo que abrirlo. De la misma manera, nosotros tenemos que activar, tenemos que accionar nuestra fe, en ponerla en práctica, porque de esa forma vamos a darnos cuenta de la fidelidad de Dios en nuestras vidas, ¿no? Amén, Es como amén. si en las promesas que vimos viene la dificultad, viene la enfermedad y pues creemos que dice la palabra, clama a mí y yo te responderé, porque pues Él nos va a sanar. Pero si nosotros nos preocupamos, nos angustiamos, entonces no estamos activando nuestra fe. Dice la Biblia que la fe es pues ver las cosas que no son como si fueran. Amén. Entonces, hermanos, pongamos en práctica nuestra fe. Y el siguiente punto que vamos a tocar es que Dios es fiel porque mantiene sus promesas. Si me ayudas a leer, por favor, en Deuteronomio 7:9. Sí, la palabra del Señor dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Así es, amén. Dice pues que tenemos que confiar, debemos, hermanos, nosotros como hijos de Dios ser capaces de confiar plenamente en que Dios va a cumplir siempre sus promesas, porque solamente así pues nosotros vamos a tener una vida abundante, ¿no? Tenemos que creer y confiar, porque como vimos en el ejemplo anterior, así lo hizo Abraham. Y a ver si me puedes ayudar a leer en Santiago 2:22, por favor. Sí, voy a leer lo que es la traducción del lenguaje actual. Dice así, la confianza que Abraham tuvo en Dios se demostró con todo lo que hizo, y por medio de todo lo que hizo, su confianza llegó a ser perfecta. Amén. Dice que la confianza que Abraham tuvo. Entonces aquí se cumple lo que dice la escritura, ¿no? Que Abraham le creyó a Dios. Y pues vemos que el ejemplo de Abraham es una fe verdadera en Dios, porque él no solamente que le creyó y a lo que le dijo y la promesa que se iba a cumplir, sino que también dice que obedeció a lo que Dios le mandó. Entonces sabemos la historia, que la promesa de un hijo, cuando él ya tenía a su hijo, pues le pidió al Señor que lo ofreciera en sacrificio, y pues Abraham no le cuestionó, no dudó en su fidelidad, no dudó en la promesa, sino que simplemente pues él obedeció.
Amén. Así nosotros, hermanos, pues tenemos que obedecer al Señor, serle fiel, creer en su fidelidad y creer que la fidelidad de Dios es la base de nuestra fe. Entonces, ahora vamos a leer, por favor, en Josué 23:14, por favor. Sí, voy a leer la lectura en la Nueva Versión Internacional. Dice: por mi parte, yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. Ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor su Dios ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Todas se han hecho realidad, pues Él no ha faltado a ninguna de ellas. Amén. Dice, no ha faltado a ninguna de ellas. Así como Dios ha sido fiel, porque no ha faltado a ninguna de sus promesas, pues Él espera también que nosotros le seamos fieles, Amén. que creamos en su fidelidad y que tengamos siempre pues un corazón leal. Amén. Vamos a leer, por favor, amor, en primer libro de Reyes 8:56. Sí, la Nueva Versión Internacional dice: bendito sea el Señor, que conforme a sus promesas ha dado descanso a su pueblo Israel. No ha dejado de cumplir ni una sola de las gratas promesas que hizo por medio de su siervo Moisés. Sí, amén. Hermanos, pues aunque no seamos fieles, Dios permanece fiel porque Él jamás va a romper sus promesas. Y el mismo Dios que estuvo con Israel ahora está con nosotros, pues porque dice su palabra que Él no va a permitir que nuestro pie resbale, que Él nunca duerme, el que guarda de nosotros, nunca Amén. duerme el que guarda de Israel. Pues el Señor no olvida ni falta su palabra, como lo dice en el libro de Lamentaciones, que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Amén, amén. Porque dice que nunca decayeron sus misericordias, que sus misericordias son nuevas cada mañana, que grande es su fidelidad. Amén. Gloria a Dios. Pues mis hermanos, en esta parte lo que queríamos resaltar mucho y que es el mensaje medular de esta primera parte es tener presente que dado que Dios es fiel, podemos fortalecer nuestra fe. Amén. Y nuestra fe es creer que las promesas de Dios se van a cumplir. Cualquier tipo. Vimos que hay muchos tipos de promesas de Dios y nosotros debemos esperar en el Señor el cumplimiento de las mismas. Dios es fiel y lo va a hacer. Bien, el segundo punto de esta sesión es la fidelidad de Dios como base de nuestra esperanza. Y aquí quiero poner un poquito el concepto de esperanza en el entendido para todos. El diccionario dice que esperanza es confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. También dice que la esperanza es cosa o persona que es objeto de esa confianza. En este caso, esa manifestación de lo que es objeto de nuestra confianza es algo que quiero mencionar en esta hora. Y bueno, para eso, amor, ¿me ayudas leyendo Hebreos 10:23, por favor? Sí, dice así: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Entonces, hermano, nuevamente, Dios es fiel y Dios hizo una promesa. Esa promesa es en la que nosotros esperamos, o esa promesa es nuestra esperanza. Pero aquí la pregunta es, como cristianos, ¿cuál es la esperanza que tenemos en Dios? Digo, todo hijo de Dios debiera preguntarse esto porque precisamente es el punto medular del ser hijo de Dios. Así es. Entonces, en este caso, tengamos presente que cuando vivíamos sin Cristo, vivíamos en pecado, y también la Biblia nos dice que la paga del pecado es Muerte. Entonces nosotros teníamos un destino ya marcado que era muerte, pero gracias a que vinimos a Cristo, Él cambió ese destino de muerte en vida. Así que, bueno, nuestra esperanza está en su promesa. ¿Y cuál es la promesa? Vamos a esta promesa como tal. ¿Puedes ayudarnos a leer la siguiente cita que está en Juan 14, por favor? Sí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Pues hermano, gózate, porque esta es la esperanza que tenemos. Un día estar en la presencia de Dios en el cielo.
Esa es nuestra esperanza, hermano. Es cierto que es una bendición tener un lugar donde congregarnos, es cierto que las bendiciones que escuchamos hace un momento están a nuestro alcance, pero lo más glorioso es que nuestra esperanza es un día estar con el Señor. Entonces Dios es fiel, y si Él prometió que esto se haría, que nosotros estaríamos con Él, esto se va a cumplir, hermano. Entonces piensa que todas las bendiciones y todo lo que Dios hace a nuestro alrededor trabajan para este fin común, que es estar un día en su presencia. El tema de confiar y de acrecentar nuestra fe es para que no menguemos y podamos llegar un día delante de su presencia. ¿Te imaginas, hermano, qué pasaría si no tuviéramos un motivo, una esperanza? ¿Qué sería de nosotros? Nuestra fe sería hueca, no tuviera razón de ser. Por ello, fíjate lo que dice la palabra. ¿Puedes leer, por favor, en 1 Corintios 15, versículos 16 al 18, por favor, amor? Sí, dice así la palabra. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Ah, qué terrible. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Hermano, debido a que Jesús sí resucitó, la promesa que hizo de que iba a preparar morada para nosotros es una realidad. Si esto no hubiera pasado, híjole, estaríamos en serios problemas. Pero bueno, esto no es así. ¿Puedes leer el siguiente versículo que está en este estudio, por favor, amor? Sí, esto es en 1 de Pedro 1, del 3 al 5. Dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermano, gloria a Dios porque Jesús resucitó. Él nos dio vida y gracias a esto vamos a alcanzar la salvación. ¿Cuál salvación? Pues ya no vamos a ir a la muerte eterna, que es el infierno, porque la paga del pecado es muerte. Hermano, entonces veamos, Dios es fiel. Él permitió que su Hijo viniera a morir por nosotros. Y su Hijo nos hizo una promesa que es nuestra esperanza. La fidelidad de Dios en esta promesa nos puede garantizar que un día podemos estar con Él. Pero, ojo, esa es parte de lo que Dios hace. Su promesa es una realidad. Y si Dios prometió, Él lo va a cumplir. Sin embargo, tú y yo tenemos una parte que hacer. Pero bueno, ¿puedes leer por favor en Números 23, 19, por favor? En ese sentido, vamos al siguiente punto, que es: si Dios prometió, Él lo cumplirá. Sí, amén. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. No, hermano, nuevamente otra palabra en la que afirmamos la fidelidad de Dios. Si Él ya dijo, lo va a cumplir, lo va a hacer. Entonces sabemos que su promesa es sí y es amén. Entonces, ¿puedes leer también segunda carta a los Corintios 1 al 20 en la versión traducción del lenguaje actual? Sí, dice así en traducción lenguaje actual: y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso, cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo, decimos amén. Así es, hermano. Todas las promesas, todas sus promesas se cumplen. Entonces, no nos queda más que decir amén a ese cumplimiento. Hay que tenerlo presente en nuestro corazón. Ahora, volvemos al punto. La fidelidad de Dios no está en tela de juicio, no es cuestionable. Él es fiel, Él es justo, pero nosotros tenemos que esforzarnos por ser dignos y merecedores de esas promesas. Entonces, este es el otro punto. Dios es fiel, Él cumplirá, pero tenemos que hacer nuestra parte, y nuestra parte es ser fieles a Él. Entonces, en esta parte, ¿nos puedes ayudar, por favor, con Hebreos 10:23, amor? ¿Puedes leerlo? Sí, dice: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Nuevamente, podemos ver que una base
como ya lo vimos en el punto anterior, de esa fe que nos mueve a crecer en el Señor o que nos va a ayudar a permanecer en el camino de crecimiento en el Señor, es que Él es fiel en este propósito de que un día estemos con Él por la eternidad. Esto es inmutable. De hecho, hermano, si Él no quisiera que nosotros estuviéramos con Él, no hubiera mandado a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Entonces, esta debe ser nuestra confianza en la promesa del Señor. Esa es nuestra esperanza. Otra parte importante de esto, del hecho de estar conscientes de que debemos actuar nosotros, es que parte de nuestra vida cristiana es la prueba. Y la prueba en nosotros produce un crecimiento, produce en nosotros llevarnos a un nivel diferente. Dice la Escritura que tenemos que correr la carrera y procurar llegar, porque no vaya a ser que a medio camino nos quedemos. Entonces, amor, ¿nos puedes ayudar a leer la siguiente cita? Que está en Primera de Corintios, en Primera de Pedro 1, 5 al 9, por favor. Sí, dice así: sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermano, ideas importantes que queremos resaltar de estos versículos. Número 1, hay una promesa. Nos gozamos en ella, pero probablemente en este tiempo tengamos que pasar por aflicciones, por pruebas, por periodos de transición en las que Dios nos quiere llevar de este nivel a este otro. Y para llegar ahí tenemos que ser probados como el oro. Y vemos que en la palabra se nos enseña que el oro no es tratado con cariño, ¿verdad? Es pasado por fuego. Entonces, hermano, de esa manera, el oro al pasar por el fuego se le quita la impureza. Dios puede permitir que pasemos por pruebas, pero es con la finalidad de que nos preparemos, nos purifiquemos en Él. Por lo tanto, hermano, debemos permanecer fieles, porque el Señor no nos deja solamente en la prueba, también tenemos su ayuda. Una parte importante es que, si bien es cierto, la prueba en nosotros va a ser un cambio, no estamos solos tampoco en la prueba. Y este es el otro punto. No tenemos solo la promesa de Dios, sino que también tenemos su ayuda. Amor, ahora sí nos puedes ayudar con 1 Corintios 10. Sí, 10 del 12 al 13. Amén. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Cuando hablamos de tentación, hermano, hablamos sí de las cosas que sabemos que nos pueden hacer pecar, pero una tentación muy fuerte que podemos tener durante nuestra vida es ser infieles. Entonces, hermano, veamos que Dios siempre nos va a dar la salida. Y ¿qué más salida podemos tener que ver que sus promesas están a nuestro alcance si creemos? Se van a cumplir porque Dios es fiel. Entonces, hermano, no tenemos pretexto. Podemos ser fieles. Si Dios permanece fiel cuando nosotros aún seamos infieles, hermano, imagínate la gran bendición que viene de Dios para nuestra vida si tú y yo somos fieles. Bueno, hermano, pues con esto terminamos esta enseñanza el día de hoy. 2 puntos importantes: la fidelidad de Dios, base de nuestra fe, y la fidelidad de Dios, base de nuestra esperanza. Amén. Y recuerda, nuestra esperanza es estar un día en la presencia del Señor por toda la eternidad, donde no dudo que tú y yo estaremos y nos gozaremos delante de su presencia. Bueno, mi hermano,
pues damos gracias a Dios por esta oportunidad y queremos orar por esta palabra, pero también queremos orar por tus diezmos, por tus ofrendas. Recuerda que es parte de esa fidelidad que le mostramos a Dios, el ser obedientes. Dios no lo necesita, sin embargo, Dios te quiere bendecir. Si tú lo haces, va a haber bendición a tu vida en que traigas en obediencia lo que le pertenece a Dios. Recuerda, el diezmo no es nuestro, es del Señor. Entonces tenemos que entregárselo. Y nuestra ofrenda es una semilla que Dios bendice para que tengamos provisión en nuestra vida. Hermano, inclina tu rostro, vamos a orar entonces por estos motivos. Padre bendito, en esta hora te damos gracias primeramente por la bendición de haber escuchado tu palabra. Gracias, Señor, porque creemos que la semilla ha sido sembrada y dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Dios no volverá a ti vacía la palabra, sino que obrará conforme a tu propósito glorioso. También, Señor, en este momento ponemos en tus manos las ofrendas y los diezmos que nuestros hermanos en obediencia a ti traen. Creemos, Dios, que tú bendices al dador alegre, pero también bendices la obediencia de tu pueblo, Señor. Sabemos que tú no miras la cantidad, tú miras la intención del corazón. Así que en esta hora declaramos, Padre, que mis hermanos que en obediencia a ti traen lo que es tuyo, Señor, verán tu mano de provisión, tu mano de protección a lo suyo, a sus posesiones, a sus pertenencias, Señor. Que los que traen su diezmo verán que ese 90% que queda en su poder es multiplicado y de manera sobrenatural, abundada, para que alcance y sobreabunde, como dice tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de traer a ti lo que te pertenece. Sabemos, Dios, que en la obediencia hay bendición. Te alabamos y bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues mis hermanos, nos gozamos con ustedes por esta oportunidad. Nos despedimos con mucho amor y bueno, les extrañamos. Creemos que estamos ya casi próximos a vernos en la congregación. Nos dará mucho gusto verte por ahí y que nos gocemos nuevamente juntos delante de la presencia del Señor. Les amamos, les extrañamos y les mandamos un fuerte abrazo con mucho amor. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga.